lunes ya 25. Sería viernes 22. Está bien, ingeniero. Viernes 22. Ya, veamos entonces. Veamos ahora el tema, ¿no?, que nos tocaba para el día. La amplificación, ¿no?, con la ayuda del transistor. Amplificación con transistores. Transistores diferentes. Vamos a considerar, decimos, ¿no?, el esquema de conexión más frecuente, más utilizado para la amplificación de potencia, decimos, ¿no? El régimen activo quiere decir que en una de las capas de transición, colector base, polaridad indirecta. En la capa de transición decimos, ¿no?, base emisor, polaridad directa. Reitero, capa de transición, base colector, polaridad indirecta. Capa de transición, emisor, decimos, ¿no?, base emisor, polaridad directa. La conexión, el régimen este significa régimen activo, ¿no? Y la conexión sería emisor común, es decir, decimos, ¿no?, uno de los bornes comunes tanto para el circuito de salida como para el circuito de entrada es el borne del emisor. ¿Listo, no? Ya, entonces, dibujamos, ¿no?, la gráfica de ese transistor en aplicación de la amplificación de la potencia. Ahí está, el transistor NPN. Tenemos representado entonces dos subcircuitos, circuito de entrada y el circuito, decimos, ¿no?, de salida, ¿no? Circuito de entrada más circuito de salida. La eliminación o desplazamiento para la capa de transición, decimos, ¿no?, emisor, base y colector. Base emisor. Es uno. Disculpe, ingeniero. Negativo, positivo. ¿Sí? Ese es el desplazamiento, decimos, ¿no?, una tensión, decimos, ¿no?, constante, ¿no?, en el que va a dar, decimos, ¿no?, la polaridad directa a la capa de transición, decimos, ¿no?, base, decimos, ¿no?, base emisor, decimos, ¿no? Y puede también ser, decimos, esa fuente de alimentación un correspondiente, decimos, ¿no?, a rectificador. Donde aplicamos condensadores en paralelo para evitar pérdidas, ¿no?, de energía en la resistencia, decimos, ¿no?, de la fuente. Es único. Y ese condensador tiene que ser, decimos, de una capacidad mucho menor, decimos, ¿no?, de la frecuencia más baja de la señal alterna que se va a amplificar. Es decir, es aquí donde se debe de conectar, decimos, ¿no?, la señal, decimos, ¿no?, alterna a amplificar. Ingeniero, disculpe, en el dibujo lo que escribió arriba y abajo, Ya, le escucho. ¿Qué pasó? ¿El dibujo muy chico? es que lo que pasa es que no sé si será la luz o el enfoque, pero no se puede entender nada de lo que está escribiendo y está dibujando, en mi caso. Ya, pero el audio bien, ¿no? Sí, el audio está bien, solamente que la Ya. pizarra no se logra distinguir. A ver, voy a apagar la foto.
¿Así está mejor o está peor? Creo que mejoró, solamente que en la letra E, ¿qué tiene escrito al Ya, lado de... lo voy a hacer más grande. ¿Ya? Sí, por favor. Ya, pienso que así va a estar mejor. Ahora sí, entonces, ¿no? Circuito de entrada, circuito de salida. El circuito de entrada es que controla, decimos, el circuito de salida. ¿De qué forma? Lo vamos a ver. Hacemos un desplazamiento, decimos, ¿no? En el circuito de entrada para poder, decimos, ¿no? Trabajar en el régimen activo, decimos, de este transistor. Régimen activo, porque este transistor tiene dos capas de transición. Transición base emisor en el circuito de entrada, en el circuito de salida, otra capa de transición colector, decimos base. Y la capa de transición, decimos, el circuito de entrada está en polaridad directa. Es uno. Uno. Polaridad, en todo caso, decimos, ¿no? Indirecta, negativo acá y acá positivo. Y este circuito garantiza, ¿no? Vamos a hacer una gráfica de los valores instantáneos, ¿no es cierto? ¿No? Ya. Acá veo entonces, decimos, ¿no? Para evitar pérdida de energía en la resistencia, decimos, ¿no? De la fuente, es que se utiliza, decimos, ¿no? Un condensador de capacidad, decimos, mucho menor, decimos, ¿no? Correspondiente, obviamente, decimos, ¿no? A la frecuencia, decimos, más baja de la señal alterna que se está amplificando, ¿no? Se sube. Se sube. Y aquí se va a conectar, decimos, ¿no? La señal alterna que se desea amplificar. ¿Listo? ¿No? Es el circuito, entonces, el circuito, decimos, ¿no? De entrada. Ahora vemos el circuito de salida, decimos, ¿no? Cuyas dimensiones, magnitudes eléctricas son mucho más mayores, ¿no? Por cuanto la polaridad de la capa de transición, decimos, ¿no? De base, perdón, de colector base es indirecta. S2. De la misma forma, ¿no? Condensadores. C2. Para evitar pérdida de energía, ¿no? Las polaridades, en todo caso. Positivo a este lado y negativo hacia este lado. Y obviamente decimos, ¿no? Arriba le puse, le he puesto aquí abajo, ¿no? Ah, caramba. La otra vez. Sí, ¿no? Bueno. Ahí va a ser la resistencia de la carga. El usuario. El receptor de la amplificación. Acá tuviéramos entonces eso. Positivo.
su correspondiente condensador. Ya. Está bien, ahora ahí el tamaño, a lo mejor si le pongo la luz van a ver mejor. A ver, Ahí está bien, ingeniero. ¿está bien ahí? Sí, se entiende todo. Sí, sí, está bien, ingeniero. Ya, se ve bien. Ya. Entonces, pues este esquema decimos, ¿no? Este esquema se denomina esquema decimos, ¿no? Con común emisor. Común emisor. Base, emisor, colector. Común emisor porque es un punto común entre el circuito, ¿no? Circuito de entrada y el circuito, decimos, ¿no? De salida en todo caso, ¿no? A eso se denomina, decimos, ¿no? Común emisor, porque es un punto común del circuito de entrada y de salida, ¿no? Dice, la señal, decimos, de entrada que se desea, decimos, amplificar, se la coloca, decimos, ¿no? En el circuito, decimos, de entrada. La función, decimos, ¿no? De esta fuente, cuyos valores, decimos, son décimas, decimos, de voltio, es el de otorgar, decimos, ¿no? Un desplazamiento inicial, decimos, ¿no? De tensión que va a dar la polaridad directa en la capa de transición, decimos, fase emisor. Fase emisor. Y este circuito, esta fuente, decimos, de señales alternas, ¿no? Va obviamente o subir o disminuir, decimos, ¿no? Esa tensión, decimos, ¿no? Que determina en todo caso, decimos, ¿no? El desplazamiento, decimos, de polaridad directa en la capa de transición, decimos, ¿no? A base emisor. Lo mismo decimos, ¿no? Decimos que las magnitudes, decimos, del circuito de salida del circuito bajo control estará determinada, decimos, ¿no? Por la magnitud, decimos, ¿no? De décima o centena de voltios, decimos, ¿no? De la fuente en su 2, decimos, ¿no? Y que también, sin para evitar, decimos, pérdida de energía, decimos, por su resistencia, decimos, ¿no? Interna, es que se coloca, decimos, ¿no? Un condensador que permite que por él circule, decimos, ¿no? La señal, decimos, ¿no? Alterna, decimos, que se va, obviamente, a recepcionar, decimos, como señal amplificada, ¿no? Entonces, por este circuito va a circular, decimos, ¿no? Una componente continua, decimos, ¿no? De la intensidad y una componente, decimos, alterna de la intensidad. Eso lo vamos a mostrar de acuerdo a las gráficas de los valores, decimos, ¿no? Instantáneos en todo eso, ¿no? Bueno, entonces el circuito de salida está conectado a una resistencia, decimos, ¿no? Una resistencia que será receptora, decimos, ¿no? De la señal amplificada, ¿no? Más adelante en el circuito decimos, puede ser que los condensadores C1 y C2, decimos, no se muestren, decimos, ¿no? Ahora sí, el trabajo, decimos, ¿no? El trabajo de este amplificador, decimos, ¿no? Con el transistor sucede de la siguiente forma, ¿no? Vamos a suponer, decimos, ¿no? Un circuito, decimos, ¿no? Equivalente del, del, del circuito, decimos, de salida. El circuito de acá, ¿no? Equivalente al circuito de salida. Así es.
la resistencia R del usuario, ¿no? Estas las alimentaciones respectivas, ¿no? Positivo, negativo, S2, R, y esta es la resistencia, ¿no? Inicial interna de todo el transistor, R sub 0, ¿no? Y que la vamos a considerar, decimos, ¿no? Que no es constante. Eso es ese es Simón, ¿no? Ese es el cero de la resistencia, Simón, ¿no? Que sabemos, es la resistencia en realidad de todo el transistor, decimos, ¿no? Ahí está incluida la resistencia, decimos, ¿no? De la capa de transición, decimos, en polaridad indirecta, ¿no? Del colector base. Está la resistencia, decimos, ¿no? En polaridad directa, decimos, ¿no? De lo que es la capa de transición, decimos, ¿no? Base emisor, más las resistencias, decimos, ¿no? De las regiones, decimos, ¿no? NPN en todas, ¿no? Y también decimos de los bornes, decimos, del emisor y del colector, decimos, ¿no? Pero obviamente, ¿no? Básicamente, ¿no? Será la resistencia interna, decimos, ¿no? De la capa de transición, decimos base colector, porque está en polaridad indirecta y es proporcionalmente hablando mucho más mayor, mucho más grande que la resistencia de la capa de transición colector, decimos, ¿no? La capa de transición, decimos, ¿no? Base emisor y de todas las regiones, decimos, del transistor. Por lo tanto, esta será básicamente, decimos, ¿no? La resistencia de la capa de transición, decimos, ¿no? Colector base, decimos, ¿no? Entonces, decimos, ¿no? El principio de trabajo, decimos, ¿no? Significa, decimos, ¿no? El siguiente, decimos, ¿no? Proceso, decimos, ¿no? Es así. Lo hemos representado, decimos, con el circuito de salida de manera, decimos, equivalente, ¿no? Con una resistencia, decimos, ¿no? Obviamente variable, ¿no? Conectada, decimos, ¿no? En serie la resistencia, decimos, ¿no? Del usuario y más, obviamente, decimos, ¿no? La fuente, ¿no? La fuente, decimos, ¿no? De fuerzas electromotrizas que determina la polaridad indirecta, decimos, en la capa de transición, decimos, ¿no? Colector base. Ya, sucede pues entonces lo siguiente, decimos, ¿no? Que la distribución, decimos, ¿no? De las fuerzas electromotrices, decimos, eso no, decimos, ¿no? Es proporcional, decimos, a la resistencia E y a la resistencia E de su cero, que no es constante en todo caso, ¿no? Pero la sumatoria sí es constante en todo caso, ¿no? Si E de su cero disminuye, entonces su caída de tensión en E de su cero disminuye. Y obviamente la caída de tensión en E va a aumentar, porque su sumatoria deberá ser igual, ¿no? ¿Está claro eso, no es cierto, no? ¿Está claro eso? Bueno, ¿está claro eso o no? Sí, ingeniero. Eso significa entonces, ¿sí? De que con la señal, decimos, ¿no? Continua, que significa es uno en el circuito de entrada, que determina el desplazamiento, decimos, ¿no? En polaridad, decimos, ¿no? Directa, que es constante, decimos, ahí se la agrega, ¿no? Se le va a agregar, decimos, ¿no? Por ejemplo, a ver, una señal, decimos, ¿no? Esa es, decimos, ¿no? El desplazamiento, ¿no? Que determina es uno. Ese es uno. Al cual, decimos, ¿no? Se le suma, decimos, ¿no? Una señal, decimos, ¿no? Alterna, ¿no? Una señal alterna. Esa gráfica, ¿no?
Entonces, lo que va a significar, decimos, ¿no? Que esa corriente continua, ¿no? Que se mide la base, decimos, ¿no? Va obviamente a llegar a ser la sumatoria de una señal continua más una señal alterna, ¿no? Entonces eso significa que esa señal alterna, ¿no? Al subir a esa señal alterna, decimos, ¿no? Entonces la barrera de potencial, decimos, ¿no? De la capa de transición base de emisor, decimos, ¿no? Va a bajar, entonces va a aumentar la intensidad del emisor, que a su vez es la intensidad del colector, decimos, ¿no? Y que al pasar por la capa de transición, decimos, ¿no? De colector base, ¿no? La va, decimos, ¿no? A sobrecalentar, disminuyéndole, decimos, ¿no? Su correspondiente resistencia. Entonces, su cero va a bajar, decimos, ¿no? Entonces, si va a bajar, decimos, la resistencia interna, decimos, ¿no? Que es mayormente del transistor, la resistencia, decimos, ¿no? De la capa de transición colector base y que está en polaridad, decimos, indirecta, eso significa entonces, ¿no? Que si bien es cierto, decimos, ¿no? Proporcional, decimos, a su magnitud, va a recibir, decimos, ¿no? Parte de la tensión de SU2, al disminuir su resistencia, disminuye su correspondiente, decimos, ¿no? A tensión aplicada en favor, decimos, ¿no? De la tensión que se aplica a él, porque la sumatoria va a ser constante en todo caso, ¿no? Y así va a llegar, decimos, a un pico máximo, decimos, ¿no? Y luego empieza, decimos, a bajar, decimos, ¿no? Entonces sube, decimos, ¿no? Sube la barrera potencial de la capa de transición, decimos, ¿no? Base emisor, decimos, ¿no? Determinando obviamente, decimos, ¿no? De que la corriente del emisor, que es la del colector, disminuye el flujo de corriente por la capa de transición, decimos, ¿no? Colector base, aumentando su resistencia, ¿no? Y al aumentar su resistencia asimila más tensión SU2 y por lo tanto decimos, ¿no? Entonces la tensión aplicada en R va a disminuir proporcionalmente a por cuanto la sumatoria de ambas es constante, será igual a SU2 en eso. Entonces, y como las dimensiones, decimos, ¿no? Las dimensiones, decimos, ¿no? De las intensidades, decimos, ¿no? En el circuito de base es menor beta veces, entonces diremos, ¿no? Que esta señal alterna se va a reiterar acá beta veces más grande de lo que se refiere a las intensidades y a las tensiones. Y eso significa que vamos a tener una amplificación de intensidades, ¿no? O una amplificación, decimos, de tensión. Con mayor razón, mayor amplificación de potencia. Y parte de esa potencia, decimos, que es aplicada, es parte, decimos, de la potencia suministrada por la fuente SU2, ¿no? Que es mucho mayor que la fuente SU1. Ahí está el principio, decimos, ¿no? De la amplificación. Transferencia, en todo caso, decimos, de la resistencia. Pregunten, por favor, antes de decir eso, repetimos. Pregunten, jóvenes. Antes ya de hacer un ejemplo, decimos ya numéricos. Por mi parte está claro, ingeniero. Sí, ¿me escuchan, niña? Por mi parte está claro, ingeniero. ¿Está claro? Sí. Sí. Ya, entonces veamos ahora, digamos, la gráfica, decimos, ¿no? De los valores instantáneos de este proceso, decimos, ¿no? Incluyendo, decimos, el circuito de entrada y el circuito de salida.
Esa es la gráfica del circuito de entrada, ¿no? A un momentito, por favor, ya. Tenía una llamada importante. Bueno, ya. Eso es entonces, decimos, ¿no? A la señal por amplificar, decimos, en el circuito, decimos, de entrada. Ahora veamos, decimos, ¿no? ¿Qué sucede? Ya decimos, hablando de las tensiones aplicadas, decimos, ¿no? A la capa de transición base emisor. Veamos acá. Esa es entonces, decimos, ¿no? La señal, decimos, ¿no? Total, la continua y la alterna, sumadas, decimos, ¿no? Eso es como suma funcional, como sumatoria de funciones, decimos, ¿no? Que se aplica a la capa de transición base emisora. Ahí está. Eso, para no introducirles a ustedes cierta contradicción, hasta ahí. ¿No? Y ahora, los valores, decimos, ¿no? Déjalo ahí, por favor. Voy a estar buscando. ¿Qué pasó yo? ¿Dónde están los otros computadores? ¿Ahí están todos? Voy a estar buscando. Ya, entonces, sí, el desplazamiento constante, sabemos que las correspondientes, decimos, ¿no? Desplazamiento, en todo caso, desplazamiento constante que determina una polaridad, decimos, directa en la capa de transición, decimos, base emisor es 0,2.
0,2. Sabemos que en la capa de transición base emisor, las tensiones son décimas de voltio. 0,2. 0,2. Acá tendríamos en todo caso, ¿no? 0,2, 0,1 acá, ¿no? 0,1. Acá 0,1 y acá sería 0,3. 0,3. 0,1, 0,2, 0,3. Es como va a fluctuar, decimos, ¿no? La tensión aplicada, decimos, ¿no? En la capa de transición, decimos, ¿no? Base, decimos, ¿no? Emisor. Ahora vamos a suponer, obviamente, lo siguiente, decimos, ¿no? Datos, ¿no? De que, por ejemplo, decimos, ¿no? Estamos viendo que la de S1 es 0,2 y obviamente va a fluctuar, decimos, lo que denominamos la señal, por simplificar, entre una amplitud, decimos, máxima, decimos, de 0,1 voltios positivo y 0,1 voltios negativos, uso M. Uso M es la amplitud de esa señal, decimos, ¿no? Ahí está en valores instantáneos, ¿no? Cuya forma será, decimos, ¿no? S1 es simplemente igual a SOM, que será igual, digamos, a 0,1 por sino, ¿no? Sino de WT, digamos, ¿no? Eso es su fórmula, decimos, ¿no? Matemática, decimos, en todo caso, ¿no? Pero ahora estamos trabajando con las gráficas de los valores, decimos, ¿no? Instantáneos. Vemos entonces, decimos, ¿no? Que la correspondiente, decimos, ¿no? Tensión, decimos, ¿no? Del desplazamiento 0,2 origina ya, decimos, ¿no? Una corriente, decimos, ¿no? Continua, decimos, ¿no? Del emisor, que se da después corriente, decimos, del colector. Y lo que va a hacer entonces, decimos, ¿no? La señal alterna a amplificar es, decimos, ¿no? En su primer semiperiodo, ¿no? Aumentar, decimos, ¿no? Esa tensión directa y que va a disminuir, en todo caso, ¿no? Va a disminuir, decimos, ¿no? Va a disminuir la barrera, decimos, de potencial en favor, decimos, de la intensidad, decimos, de difusión, intensidad del emisor, que a final de cuentas, decimos, ¿no? Será igual, decimos, ¿no? La intensidad del colector, de acuerdo al coeficiente, decimos, ¿no? Alfa, ¿no? En todo caso, ¿no? Entonces tendríamos, decimos, ¿no? Ya para la segunda, decimos, la segunda gráfica, en todo caso, decimos, ¿no? La correspondiente, decimos, ¿no? U base emisor. Base emisor. Esto será el uso M. M base emisor. Claro, base emisor. Es la tensión que se aplica, decimos, ¿no? A la capa de transición, decimos, ¿no? Base emisor. Tendríamos acá en la siguiente gráfica, ¿no? Acá, intensidad, Ingeniero. Intensidad del colector. Ingeniero. Caída de tensión en la resistencia. En esta gráfica, ¿no? Pero para ello nos vamos, decimos, ¿no? A suponer ciertos datos, decimos, ¿no? Ingeniero. Ya habíamos preestablecido, ¿no? Acá va a ser. U de entrada, decimos, ¿no? Ahí está. 0,2 voltios. U de salida, 12 voltios. Bueno, ahí está como E y U, no lo ha dado lo mismo. Luego, ¿no? La resistencia, decimos, ¿no? D en R es igual a 4 kilómetros. La resistencia E de su cero inicial, también 4 kiloohms. Eso significa entonces, ¿no? que cada una de estas resistencias va a caer, decimos, ¿no? De a 6 voltios.
porque la resistencia total va a ser obviamente 8 kiloohmios, ¿no? 8 kiloohmios, en todo caso, ¿no es cierto, no? Ya, con esas obviamente con consideraciones, decimos, ¿no? Ingeniero. Con esas consideraciones podemos calcular, decimos, ¿no? La intensidad, decimos, ¿no? Obviamente inicial, decimos, ¿no? Antes de que fluctúe su base de emisor, antes de que fluctúe, ¿no? La inicial, decimos, ¿no? Antes de que Ingeniero. fluctúe, diremos Ingeniero. entonces, decimos, ¿no? Que será igual esa intensidad, Ingeniero. decimos, ¿no? A la 12 sobre la resistencia, ¿no? Del usuario más la resistencia interna, serían 12 sobre 8, 1.5 miliamperios eso, y colector. Sería en todo caso 6. Ingeniero. Ingeniero. Responda. Miliamperios. Ingeniero. Ingeniero. 1.5 miliamperios. Ah. Y la tensión, decimos, la resistencia de este lado será aquí, ¿no? 6 voltios. 6 voltios. Vamos a hacer, decimos, con color, decimos, ¿no? Color azul, ¿no? 400 razones creo que son. Rojo, porque no, para que se distinga, no, porque el rojo y negro se van a ver iguales, ¿no? Ingeniero. Entonces hasta aquí tenemos estos datos, ¿no? Hasta ahí estos son los datos. Intensidad del colector. A este lado intensidad del colector y a este lado caída de tensión, la resistencia. Con negro nomás esto. Ya, ¿no? Así. Listo, ¿no? Más o menos, ¿no? Habíamos hecho el siguiente cálculo, ¿no? Intensidad del colector. Utilizando el triángulo de Oro, ¿no? Obviamente ya tendríamos SU2, ¿no? SU2. Bueno, SU2. No vamos a sacar SU2. 12 SU2 sobre R, ¿no? R más R sub C. Bueno, SU2 es 12, ¿no? 12 sobre 8, 12 voltios, ¿no? 12 voltios sobre 8 kiloohmios. Entonces empieza la 3 sube atrás, y acabamos de tener en todo caso 1.5 miliamperios, ¿no? Luego decimos, ¿no? La tensión dividida entre ambos, decimos, ¿no? Veíamos entonces, decimos, ¿no? Que era la tensión, y son iguales, decimos, ¿no? Entonces la tensión era las 6, ¿no? Las 6 voltios a la resistencia, decimos, del usuario, y 6 voltios a la resistencia, decimos, ¿no? De todo el transistor interno, ¿no? Incluida la capa de transición base emisor, incluida la capa de transición, decimos, ¿no?
colector base más las regiones, ¿no? Y los bordes, las regiones N, P y L. Listo, ¿no? Hasta ahí estamos bien. Ahora sucede, decimos, ¿no? Ingeniero, ingeniero. Con el agregado, ¿no? Con el agregado, obviamente, decimos, ¿no? Ya para el desplazamiento, decimos, ¿no? La capa de transición base emisora, decimos, ¿no? Vemos que en este semiperiodo la polaridad, digamos, directa aumenta. Por lo tanto, la barrera de potencial disminuye. Y eso significa entonces que aumenta la corriente del emisor, que a su vez es prácticamente la intensidad del colector. Entonces, decimos, ¿no? Pasa más corriente por la capa de transición, decimos, ¿no? A colector base, y por lo tanto su resistencia disminuye, decimos, disminuye, decimos, ¿no? Hasta niveles, decimos, ¿no? Que vamos a suponer, decimos, ¿no? De que su correspondiente, decimos, ¿no? A intensidad, decimos, ¿no? Del colector aumentó, decimos, ¿no? Una vez, decimos, ¿no? De 1.5 aumentó a 2. ¿Dónde está bien acá? En 6. Estamos en parece que esperaba un poquito más tarde. Ya no importa, lo logramos esto. Lo logramos esto. Ahí. Entonces decimos, vamos a suponer, decimos, ¿no? Que la correspondiente, decimos, ¿no? Intensidad aumentó a 2.5, o sea, 1 miliamperios, ¿no? Aumentó, decimos, ¿no? 1 miliamperios, ¿no? La corriente, decimos, ¿no? A 2,5 con azul, 2,5. Por 5 miliamperios. Ahí aumentó. Todo ese se aumentó. Se aumentó entonces a 2.5 miliamperios. La pregunta es entonces, ¿no? ¿Cuántas veces disminuyó, decimos, ¿no? La correspondiente, decimos, ¿no? Tensión aplicada, decimos, ¿no? A la capa de transición, decimos, ¿no? Colector emisor, y cuántas veces ganó, decimos, ¿no? La caída de tensión, decimos, ¿no? En la resistencia, en todo caso, ¿no? Veamos, y al final de cuentas, cuántas veces cayó la resistencia base, colector base, y porque la resistencia R se mantiene, decimos, inalterable. ¿Listo, no? Veamos. Entonces, si esa es, decimos, ¿no? La correspondiente, decimos, ¿no? Nueva, decimos, intensidad del emisor, que a su vez la intensidad del colector, decimos, ¿no? Entonces multiplicamos, decimos, ¿no? Por la resistencia, decimos, ¿no? Que absorbe del usuario, que es 4, tendríamos entonces, decimos, ¿no? Caída de tensión en la resistencia de 10 voltios, ¿no? Así, 10 voltios, ¿no? Así hacemos este cálculo acá, ¿no? Esa resistencia es, de acuerdo al triángulo de Ohm, ¿no es cierto, no? Sería entonces, ¿no? La tensión ahí aplicada, decimos, ¿no? U en R es igual, ¿no? A la resistencia por la intensidad, en todo caso, ¿no? U R sería en todo caso, ¿no? 4 kiloohmios multiplicado por 2.5 miliamperios, ¿no? Entonces tendríamos, decimos, ¿no? 4 kiloohmios por miliamperios se va, queda simplemente UR igual a 10 voltios. 10 voltios. UR igual a 10 voltios. Imagínense, de 6 creció hasta 10 voltios, ¿no? De 6 creció hasta 10 voltios. Vamos a hacer eso con verde, ¿no? Entonces, así de este lado, si era 6 voltios acá, ¿no? 6, ahora será 10 voltios, ¿no? Ahí. Entonces, ahí mismo estará la caída de tensión. Verde.
Entonces podemos ver, decimos, ¿no? ¿Cuántas veces subió, decimos, ¿no? La correspondiente intensidad de 0,2 hasta 10? 40 veces, ¿no? Veamos. Esto es 0,2. 0,2. A 2.5 miliamperios, ¿no? Subió 1.5 miliamperios y el voltaje a 10 voltios, ¿no? ¿Y cuánto? Entonces, eso significa, ¿no? De que la caída de tensión, ¿no? En la capa de transición, decimos, ¿no? El colector base va a ser solamente 2 voltios. Entonces, ¿en cuánto bajó? Decimos, su correspondiente, decimos, resistencia que era de 4, ¿no? 4 kiloohmios, ¿a cuánto bajó? Decimos, lo calculamos acá también, ¿no? Para la resistencia, decimos, de teniendo el triángulo de Ohm respectivo, ¿no? Podemos calcular la resistencia, decimos, ¿no? R, 0 será igual, decimos, ¿no? A su caída de tensión, que sería 2 voltios sobre 2.5, ¿qué cosa? De intensidad, decimos, ¿no? Miliamperios. Que será igual, decimos, ¿no? En todo caso, ¿no? Si era 2 a 2.5, decimos, ¿no? ¿Cuánto sale? 2 voltios, porque es su caída de tensión nada más, decimos, ¿no? Y obviamente su intensidad 2.5 miliamperios, decimos, ¿no? ¿A cuánto cayó? Decimos, ¿no? A ver. Con 10 a la 3, pues sube a 10 a la 3 positivo, ¿no? Positivo. 2.5, ¿cuánto sale esos jóvenes? A ver. No se le escucha nada, hay mucho ruido. Ingeniero, no sé si nos escucha, pero no se le escucha a usted nada. 0,8 kiloohmios, ¿no? Así tenemos que mirar. 0,8 kiloohmios. Ahí eso, ¿no? Está en caída, cayó, decimos, ¿no? Esa resistencia interna, ¿no? 0,8 kiloohmios. Eso se lo mira, ¿no? Transferencia, decimos. Veamos entonces el segundo, decimos, ¿no? En el segundo semiperiodo de la resistencia, de la tensión aplicada a la capa de transición, decimos base emisor. Ha disminuido, ¿no? ¿Eso qué significa entonces? ¿Qué decimos? La barrera potencial, decimos, aumentó, subió y disminuyó la intensidad del emisor y a la misma proporción la intensidad, decimos, del colector. Y vemos como son, obviamente, decimos, ¿no? Variaciones, decimos, no simétricas. Si estaba en 0,2, decimos, ¿no? Bajó, decimos, ¿no? A menos 1 miliamperio, va a quedar en 0.5 miliamperios. 0.5. Entonces vemos ahora, decimos, ¿no? ¿Cuál sería el valor de la caída de tensión, decimos, ¿no? Conocemos, decimos, 0.5 miliamperios, decimos, ¿no? Veamos entonces, decimos, a cuánto subió, decimos, ¿no? La caída, decimos, ¿no? De obviamente de tensión, ¿no? La resistencia, ¿no? Sería 4, veamos la resistencia, 4 kiloohmios por 0.5 miliamperios, ¿no? Sale igual a 2. La nueva, ¿no? Acá. UR, en todo caso, ¿no? UR, ¿no? Sería igual a 4 kiloohmios, ¿no? Que es su valor, decimos, de esta resistencia, ¿no? Multiplicado por 0.5 miliamperios, ¿no? Entonces, U sub R sería igual a 2 voltios, ¿no? Entonces, decimos, ¿no? La caída de tensión, decimos, ¿no? U es la resistencia, decimos, R sub 0 va a ser igual a 10 voltios, ¿no? 10 voltios subió, decimos, ¿no? Y por lo tanto, decimos, ¿no? Su correspondiente, decimos, ¿no? Resistencia varió, decimos, ¿no? Desde 10 voltios a 2.5 miliamperios, en todo caso, ¿no? Esto sale 10 a 0.5 hasta a ver 0.5 10 0.5 20, ¿no? Caramba, subió a 20. A 20 subió la resistencia, decimos, ¿no?
A menos 80. Bajó mi audio. Ingeniero, ¿me escucha? Hola. Ingeniero. Sí, a 10, ¿no? Entonces en este caso debe ser 10. La sale a 10. Piensa. A ver, pregunta, jóvenes. No, pues no entendí mitad de la clase, ingeniero. Ingeniero, no se escucha nada. La segunda sería L0. Ingeniero. Amperios por 20 kilómetros. 20 kilómetros. Subió, ¿no? Voltaje. Es por área directa, como decir. Me refiero, decimos, de la señal, decimos, ¿no? De entrada, ¿no? Polaridad, decimos, ¿no? Directa. Ingeniero. ¿Cómo andas, people? Vamos a decir entonces, sino, ¿no? Que la señal, decimos, ¿no? de salida, decimos, ¿no? Vemos que la tensión de la resistencia, Ingeniero. ha crecido, obviamente, decimos, ¿no? De un valor, decimos, ¿no? De 6, decimos, ¿no? De 6 a 10 voltios, decimos, ¿no? Ha subido, decimos, ¿no? Un rango, decimos, ¿no? No se escucha, dice. Ahora, No, ingeniero, hay mucha bulla de fondo. pero por lo general aquí estamos, decimos ya. Escribirle que hay mucha bulla de fondo. Hemos concluido, decimos, ¿no? Escribirle. La conclusión entonces la damos el próximo miércoles, ¿está bien, no? Sobre esto mismo. Pero dile desde hasta el miércoles, jóvenes. Desde la mitad de la clase no se escucha. Listo, ingeniero. Hay mucho viento, hay mucha interferencia, decimos, ¿no? Del viento. No. Listo, ingeniero, hasta luego. Sí, a la ópera. Hasta el miércoles, joven. Como en el aeropuerto. Está bien, joven, ya está bien. Vamos, esta última parte, a reiterar las conclusiones, digamos, ¿no? Hasta luego, jóvenes, ¿están libres? Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Hasta el miércoles. F. Ni modo. Toca llorar nomás, no puede ser. Qué rayado.